Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto y para nosotros un privilegio, además, que nos deje llegar hasta donde quiera se encuentre para poder informarlo. Esta noche, además, tenemos con nosotros una invitada especial, la señora Tel Maldana. Ella, fiscal general y jefa del Ministerio Público, se encuentra en nuestros estudios y con ella vamos a conversar temas por demás de gran interés para toda Guatemala. Emilio, buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Y sí, en un día tan especial como hoy, bueno, los últimos días desde mayo para acá, hemos venido con noticias muy impresionantes y hoy tenemos a alguien que está en ese centro de la vista de todos los guatemaltecos y es la licenciada Tel Maldana. Muy bienvenida a Noticiero Guatevisión. Muchas gracias, Emilio, María Luisa. Muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, pues vamos a ir con la noticia de hoy. Así que, caso Redes. Así está denominado el nuevo hecho de corrupción descubierto por la CICIG y el Ministerio Público dentro del Ministerio de Energía y Minas y la SAT, en los cuales se involucra a altos funcionarios de actual gobierno, así como la participación del juez José Luis Patán Piché, quien tuvo que ver con el desistimiento de un proceso penal de estafa propia, abuso de autoridad, peculado y fraude en contra del ex superintendente de la SAT, Carlos Muñoz Roldán, y quien a cambio de desestimar el caso le solicitó a Roldán 2 puestos en la SAT para sus cuñados desempleados. Todo esto liderado por César Augusto Medina Farfán, con el objetivo de que el ex superintendente pudiera beneficiar desde su puesto a las empresas Zgas y Jaguar Energy. Vamos ahora a hablar precisamente con la licenciada Tel Maldana sobre este caso en particular que ha llamado la atención, igual que muchos otros, y vamos a hablar de ese proceso que ha tenido el Ministerio Público, pero de este caso en particular, coméntenos. Sí, este caso se ha venido investigando desde hace algún tiempo y le denominamos Redes porque es justamente lo que se creó a través de una persona del señor Medina Farfán, César Augusto Medina Farfán, quien en calidad de una especie de gestor, pero de gestor de la ilegalidad, propició contactos con funcionarios de alto nivel para favorecer intereses particulares y de las empresas que ya es del dominio público. Son 3 actividades que realiza el señor Medina Farfán. El primero tiene relación con el juez José Luis Patán Piché. Por medio de él se logra contactar a una abogada que trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia. Ella entra en comunicación con el juez Patán y tenemos las escuchas telefónicas, tenemos prueba al respecto. El juez, por supuesto, goza del derecho de antejuicio, pero cuando habla por teléfono una persona que goza del derecho de antejuicio, estos son hallazgos inevitables, porque la investigación empezó con el señor Medina Farfán y se obtuvo la autorización judicial para escuchar al señor Medina Farfán. Nunca pensamos que se iba a llegar al juez y a las otras personas que se vieron involucradas. De tal manera que al establecer el contacto entre el señor Medina Farfán y la abogada, ya se llegó al juez 10º de instancia penal. Y en las conversaciones con claridad se extrae que ella fue la persona intermediaria, la abogada, para obtener una resolución del juez para favorecer al señor Carlos Muñoz, que en aquel momento era el jefe de la SAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria, y que le pidió a cambio 2 puestos para familiares de él. Está debidamente documentado. Además, la abogada Vargas
obtuvo un contrato en la Superintendencia de Administración Tributaria como pago de esta gestión ilícita que realizó. Y al final lograron la desestimación de un proceso. Como hemos manifestado con el señor comisionado Iván Velázquez, independientemente del fondo de la cuestión, es decir, si procedía o no procedía la desestimación, que es un análisis que no estamos haciendo porque para el caso no es relevante, puede ser que era adecuada la desestimación o puede ser que no. Lo cierto es que alrededor de esa resolución se generó todo un tráfico de influencias y delitos que son los que hoy estamos argumentando para plantear el antejuicio contra el señor juez. Tenemos nosotros datos, usted nos dirá que la investigación se realiza entre julio y octubre del 2014. Esto no es una cosa de este momento, que muchas personas que estamos pendientes de las noticias y de lo que sucede, podemos pensar que son casos que en el momento salen y se investigan, pero esto tiene una investigación de ya, estamos hablando de más de un año prácticamente. Y hay también acá un dato que me llama mucho la atención y quisiera que usted lo comentara. Dice, estaban interesados en una autorización de la SAT para la creación de un depósito aduanero privado cerca de Puerto Quetzal que incluía el pago de una póliza de $5 millones que terminó siendo en quetzales. Este es el otro evento. El primero es el que motiva el antejuicio y las acusaciones contra las otras personas del evento del juez décimo de instancia penal. Pero el segundo evento es el que se refiere a Zetagas. En este caso también encontramos al señor Medina Farfán como el gestor de la ilicitud a nivel de la misma Superintendencia de Administración Tributaria, quien a su vez contrató a un exintendente de aduanas por su expertise, pero para utilizarlo para agilizar procedimientos de manera ilegal. Se suman a esta asociación ilícita el jefe de recursos humanos de la SAT y otra funcionaria, de tal manera que ya todos organizados lograron agilizar el trámite del expediente. El constituir un depósito en las instalaciones de Zetagas está dentro del marco legal. No es discutible esa posibilidad para resguardar mercadería por un determinado tiempo. Mercancía que puede ser propia de Zetagas en este caso o de terceros, pueden haber depósitos. El tema aquí es cómo con el tráfico de influencias y los otros delitos, incluyendo la falsedad, lograron acelerar el proceso. Se emite la resolución indica que para la constitución de aquel depósito, Zetagas debe también constituir una fianza para un seguro y el monto de este seguro es de $5 millones. Entonces, asociados ilícitamente, logran sustituir uno de los folios de la resolución y en lugar de $5 millones se convierten en 5 millones de quetzales. Realmente impresionante lo que ha desvelado esta investigación, bien llamada Redes, me parece que el nombre es estupendo para el caso. Queremos compartir junto, por supuesto, con la licenciada Telma Aldana y con ustedes, amigos, imágenes que tenemos sobre estas situaciones. Vamos a repasar un poco lo que hemos hablado en este momento. En la investigación iniciada, como ya decíamos, entre julio y octubre del 2014, se documentó, mediante escuchas telefónicas autorizadas por un juez, las negociaciones entre César Medina Farfán y funcionarios de la empresa Zetagas Centroamérica S.A., quienes estaban interesados en una autorización, ya nos ha dicho la jefa del Ministerio Público, una autorización de la SAT para la creación de un depósito aduanero privado cerca de Puerto Quetzal, que incluía el pago de una póliza por $5 millones. Se buscaba que Farfán, con ayuda del ex superintendente, rebajara la fianza a 5 millones de quetzales, unos $650 millones aproximadamente. Diversos funcionarios de aduanas admitieron el proceso, por lo que fueron remunerados por la empresa. Se pudo comprobar que el representante legal le entregó a Carlos Muñoz cajas que supuestamente contenían lo pactado.
Además, el tercer caso involucraba a Jaguar Energy, la empresa privada más grande del sector eléctrico en Guatemala y uno de los proyectos de generación eléctrica privada en construcción más grandes de Centroamérica. El exsecretario general de la presidencia, Gustavo Adolfo Martínez Luna, se aprovechó de su posición y cercanía con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, en cuya agenda situaba reuniones urgentes con representantes de la compañía a cambio de sobornos. Las reuniones tenían por objetivo hacerle presentaciones de proyectos, propuestas empresariales o cualquier gestión en proyección de los intereses de Jaguar Energy. Inclusive se logró que el presidente en diciembre de 2014 visitara las instalaciones de la empresa, como lo muestra un video, y donde se tiene documentación del pago de $120,000 por estas acciones a Martínez y a Medina a través de una cuenta bancaria prestada de Karen Paola Cancinos Muñoz. En este caso también resulta implicado el ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Ramón Rodas Solares. Y Gustavo Adolfo Martínez, quien hasta el pasado 2 de junio era uno de los más influyentes en el Ejecutivo y alto dirigente del Partido Patriota, es el exsecretario general de la Presidencia y yerno de Otto Pérez Molina. Está sindicado de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias por haber ayudado a la estructura con información privilegiada a la cual tenía acceso, así como de modificar la agenda del presidente con la intención de beneficiar a los allegados de su amigo y líder de la estructura conocida como Caso Redes, César Medina Farfán. Y bueno, el denominado caso Redes involucra también a César Medina Farfán, que ha mencionado María Luisa, en 3 casos documentados en los que utilizó sus influencias al más alto nivel para beneficiar a diversos funcionarios y a las 2 empresas. Era el centro de la red de ilícitos y está señalado de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias, falsedad ideológica, por haber redactado diversos documentos a beneficio de las empresas Zetagas y Jaguar Energy. Farfán es vinculado con el gobierno de Alfonso Portillo como supuesto testaferro y responsable de desviar dinero desde el Ministerio de la Defensa hacia cuentas en Panamá entre el 2000 y el 2004. Precisamente dando la información sobre este tema, sobre este caso. La estructura también estaba integrada por el ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Ramón Rodas, quien luego de la renuncia de Eric Archila fue nombrado ministro. Rodas era viceministro de Energía, pero fue retirado de ese puesto una semana después por el presidente Otto Pérez Molina. Él es señalado por el Ministerio Público de Asociación Ilícita por cometer actos de corrupción durante su gestión como viceministro. Ayudó a la empresa Jaguar Energy brindándole protección para que ésta pudiera cumplir con la entrega de las fases del proyecto. Bueno, de todo lo delicado que esto se ve desde fuera donde estamos y no digamos desde la silla del ciudadano, por primera vez se menciona el nombre del presidente de la República, de Otto Pérez Molina. Y al mencionarse, por supuesto la pregunta de todo el mundo es, ¿está involucrado o sencillamente salió mencionado? En este caso específico, ¿qué nos puede comentar al respecto? Esta misma pregunta la efectuaron en la conferencia de prensa que dimos esta tarde con el señor comisionado Iván Velázquez. El señor comisionado manifestó que no se veía involucrado al señor presidente de la República, pero también indicamos que como se realizaron aproximadamente 10 allanamientos, siempre hay secuestro de documentos. Cada allanamiento implica material probatorio que debemos de analizar. Tenemos que revisar con los técnicos, en este caso, de la Fiscalía contra la Impunidad, acompañados de técnicos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. De tal manera que durante los meses de investigación, porque lo que ahora presentamos es la investigación preliminar, tenemos que llevar a cabo la investigación y hacer el análisis correspondiente para llegar a establecer que más personas puedan estar involucradas. O sea, que hasta este momento no le hay ningún involucramiento, se menciona el nombre, pero hasta ahí no. O sea, pero al seguir las investigaciones, pues ya sabremos hasta dónde van todas las ramas, como lo es lógico decirlo, ¿no? Sí. Una pregunta, nos toca a los periodistas a veces ser abogados del diablo. Cuando usted asume la jefatura del Ministerio Público,
hubo quienes decían que podría haber una tendencia a favorecer al presidente Otto Pérez. Usted lo habrá escuchado y lo habrá visto en noticias, pero en el desarrollo de estos meses hemos visto que se está siguiendo incluso a personas allegadas a él. ¿Cómo puede estar la ciudadanía tranquila en el sentido de la autonomía que tiene el Ministerio Público? Yo tengo mucha claridad de que muchos funcionarios somos electos a través de diversos procedimientos y en mi caso, por imperativo legal, el nombramiento le corresponde al presidente de la República, pero los profesionales debemos de tener mucha claridad en el sentido de que hacemos un juramento y nuestra obligación es con la Constitución Política de la República y con las leyes. Desde el momento en que estamos haciendo el juramento, debemos de apartarnos de la persona que nos eligió o de las personas que contribuyeron a esa elección. Y es justamente lo que yo estoy haciendo. No tengo por qué, como fiscal general, dejar de investigar hechos donde puedan resultar involucradas cualquier persona, funcionarios, personas particulares. Mi obligación, de acuerdo con la ley, es investigar con objetividad y con transparencia, y eso es lo que trato de hacer. Vamos a hacer un corte comercial, pero vamos a seguir con mucho más, así que no se separe de su televisor. Vamos a continuar esta noche, gracias por seguir con nosotros. Vamos a escuchar las declaraciones del comisionado de la CICIG de cómo funcionaba parte de la estructura y sobre todo el papel de exsecretarios del presidente dentro de la misma. Según se revela en las conversaciones que César Medina sostiene con el señor Gustavo Martínez, su gran amigo. Gustavo Martínez era para entonces el secretario general y secretario privado de la presidencia, y esa posición privilegiada le servía lo suficiente para estar enterado de la proximidad al presidente de la República, para estar enterado de ciertos hechos, de ciertas situaciones que iban a ser de provecho para las gestiones que debía adelantar a favor de Jaguar Energy. Con esto se podía, por ejemplo, como se documentó uno de los eventos, se podía, por ejemplo, que el señor Martínez hiciera incluir en la agenda del presidente de la República una reunión con representantes de Jaguar Energy, y bastaba, todo digo, absolutamente documentado, bastaba entonces que el señor Córdoba le requiriera al señor Medina la necesidad de una urgentísima reunión. Medina contactaba a Gustavo Martínez y Gustavo Martínez ya se encargaba de ver cómo lograba instalar en la agenda del presidente esa reunión. Las conexiones del ex secretario de la presidencia y yerno de Otto Pérez Molina, el presidente, lo ubicaron en el escenario de poder como una persona influyente. Un ejemplo de esto es la injerencia de Gustavo Martínez en la SAT. Gustavo Martínez gozaba de privilegios de todo tipo en el organismo ejecutivo, mismas que le facilitaban influir en la agenda del presidente Otto Pérez Molina. A ello se suma la preponderancia de la figura de Martínez, al ser yerno del gobernante. Tanto así que para llegar al presidente se debía contar con el visto bueno del poderoso secretario. Ejemplo de ello es una carta proveniente de la Superintendencia de Administración Tributaria, de fecha febrero de 2012, en donde se da respuesta a una petición del propio Martínez. El entonces secretario general solicitó la asignación de una persona de la SAT para atender toda clase de temas fiscales. La SAT respondió asignándole para esta labor a Anthony Segura Franco, secretario del sindicato de la SAT y actualmente detenido por el caso de la línea. Con ello Martínez tenía conocimiento privilegiado sobre todo de las devoluciones fiscales. Este jueves la CICIG y el MP señaló a Martínez de pertenecer a
a una red de tráfico de influencias para incidir en decisiones presidenciales favorables a cambio de prebendas. Por unas elecciones en paz, reportó Ben Chin. Un poco más sobre quién es Gustavo Martínez. Gustavo Adolfo Martínez Luna es un abogado y notario, miembro del Partido Patriota, exfuncionario de gobierno y familiar político del presidente Otto Pérez Molina. Martínez fue nombrado en 2012 como secretario general de la presidencia por el gobernante Pérez Molina. Desde su cargo, conocía temas legales y administrativos del organismo ejecutivo, la redacción de acuerdos gubernativos, por ejemplo. En junio recién pasado renunció al puesto para no desgastar al gobierno del Partido Patriota, pues adujo que sufría un ataque mediático. En 2014 se postuló como candidato para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero falló en su aspiración por oposición de la sociedad civil, quienes criticaban que su cercanía con Pérez Molina no garantizaba la independencia de poderes. A Gustavo Martínez también se le conoce como el yerno, debido a que está casado con la hija del presidente Pérez Molina. Por tal motivo se asegura que el exsecretario es uno de los principales hombres de confianza del mandatario. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Jorge Hernández. Por su parte, el vocero presidencial Jorge Ortega dio a conocer la postura oficial del presidente de la República en cuanto a las últimas capturas que involucran a su yerno Gustavo Martínez, exsecretario, como ya dijimos, general de la presidencia. El Ejecutivo en este momento, ante los acontecimientos de hoy en la tarde, vuelve a manifestar el respeto por las leyes, el andamiaje jurídico vigente en Guatemala. Son señalamientos los cuales tiene que enfrentar el licenciado Gustavo Martínez en forma individual, y fue uno de los motivos por los cuales él se separó del Ejecutivo para poder enfrentar cualquier señalamiento que hubiera en el futuro inmediato, y que el día de hoy fue conducido por el Ministerio Público en función de los señalamientos. ¿El presidente le manifestó a usted en estos momentos cómo se siente en cuanto a conocerle esta noticia? Bueno, es una situación en la cual hay una cercanía con el exsecretario privado de la presidencia. Independiente de esto, él pone a disposición todo aquello que requieran las autoridades competentes para que este caso sea resuelto lo antes posible, y por supuesto el licenciado Gustavo Martínez pueda lograr su libertad. Queremos exponerle ahora cómo se desarrollaron estas capturas de los implicados en este caso. La CICIG y la Fiscalía Especial contra la Corrupción efectuaron una serie de allanamientos para cumplir con 12 órdenes de captura. 6 de ellas se hicieron efectivas y fueron trasladados a la torre de tribunales. Carla Paola Muñoz Cancinos, Lucrecia Roca, que ejercía el cargo de jefa del Departamento Normativo de la SAT, el exintendente de aduanas y candidato a diputado Filadelfo Reyes Cáceres, y sobresalen las capturas del ex viceministro de Energía y Minas Edwin Rodas Solares, César Medina Farfán, operador externo, y el exsecretario general de la presidencia Gustavo Adolfo Martínez, hombre de confianza del presidente Otto Pérez Molina. No tengo el conocimiento del cargo que yo desempeñaba, no sufrí contratos. Vamos a esperar a ver y esperamos que se logre. ¿Ha tenido comunicación con el presidente Otto Pérez Molina? No, ninguna. No, dice que he llegado a pensar que, bueno, en mi actuar como viceministro yo nunca tuve, que dijera yo, ningún tema que involucrara situaciones como estas, ¿verdad? Y como miembro del Consejo Directivo del INDE, suplente, tampoco. Los exfuncionarios capturados son sindicados de pertenecer a una red de ilícitos y de tráfico de influencias. Tanto Rodas y Martínez dijeron desconocer los motivos de su detención. Sin embargo, la misma fue autorizada por el Juzgado Quinto de Instancia Penal, a cargo de la jueza Judith Secaida Lemus, y son sindicados de asociación ilícita y tráfico de influencias. La CICIG y el Ministerio Público solicitaron un antejuicio para José Luis Patán, juez 10º de primera instancia penal, que según las investigaciones estaría involucrado en estos ilícitos. Los 6 capturados, incluyendo a los exfuncionarios, pasarán la noche en la carceleta. Por unas elecciones en paz, Cristian Martínez y Juan Carlos Pérez. Pasamos ahora a conocer qué ha opinado la gente sobre estos nuevos casos de corrupción que se develan. Lourdes Hércules nos presenta el segmento de redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En redes sociales hemos visto cómo las personas han reaccionado en torno a estas nuevas capturas que surgen a raíz de las investigaciones de redes de corrupción que involucran al exsecretario general de la presidencia, al ex viceministro de Energía y Minas y nuevamente al ex superintendente de la SAT y algunas empresas. Estos son los comentarios en Facebook.
Moni Morales escribe, las ironías de la vida. Hace unos meses pasaban las comitivas de estos servidores públicos haciendo a un lado a cualquier guatemalteco porque eran los señores, los que debían pasar antes que cualquiera y sin ningún obstáculo. Y ahora esta imagen que evidencia que nada es para siempre. Maynor Calderón, el presidente ya no tiene poder para seguir ocultando a los ladrones. Todo el Estado está podrido y pronto quien permitió esta catástrofe será juzgado y condenado. En Twitter, Melina Morales opina respecto a la desvinculación del presidente con los casos y dice, por supuesto que tenía que estar enterado, que por intereses propios no hiciera nada es otra cosa, pero tuvo que estar enterado. Y agrega, además, él es tan culpable como ellos por contratarlos. Culpable que renuncie. El Mesoamericano 2015 escribe, sí, continúa presentando pruebas de que el sistema está secuestrado. La sociedad civil debe ejercer el cambio. Recuerde que su opinión es siempre bienvenida en nuestras redes sociales. Lo invitamos también a que visite nuestra página web guatevision.com, en donde también puede seguir desde cualquier parte del mundo nuestra transmisión en vivo. Soy Lourdes Cércules, hasta mañana. Y continuamos conversando esta noche con la licenciada Temaldana, fiscal general, jefa del Ministerio Público, y los guatemaltecos somos suspicaces. Entonces vemos este caso que nos llama la atención este día, pero han estado otros también en la palestra y hay quienes incluso dicen que es sospechoso que ahora sí trabaja el Ministerio Público, que desde abril para acá, prácticamente desde que usted asumió el cargo, se han venido desvelando todas estas situaciones. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo referirme al año que llevo en el Ministerio Público. ¿Por qué antes no? Pues sería una respuesta que tendrían que dar quienes han estado como fiscal general. En mi caso, desde que asumí, lo dije con mucha claridad, que iba a tratar de fortalecer al Ministerio Público, pero que además iba a trabajar en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, puesto que la comisión está instalada en el país por una petición del gobierno de Guatemala hacia Naciones Unidas, y es un mecanismo internacional que debemos de aprovechar. De tal suerte que hemos coincidido con el señor comisionado en avanzar en estos casos que eran conocidos por toda la población, pero que permanecían invisibilizados desde el ámbito legal y al contrario fortaleciéndose en la impunidad. De tal manera que entonces decidimos avanzar en estos casos, pero yo también he estado trabajando en ese fortalecimiento del Ministerio Público, la Fiscalía contra la Corrupción, que ha sido muy criticada. Yo la he criticado también porque no había visto esfuerzos o resultados importantes. En el mes de abril la reestructuré y yo sé que poco a poco va a tener que ir dando resultados. Mi estrategia entonces en este momento es que FESI, que es la Fiscalía contra la Impunidad, y la Comisión Internacional contra la Impunidad, trabajemos casos para desarticular estructuras criminales incrustadas en el Estado de Guatemala, como nos hemos dado cuenta, y que la Fiscalía contra la Corrupción trabaje especialmente casos individuales que también hacen mucho daño en el tema de corrupción. Sabemos que la corrupción afecta a las personas más pobres. Y ese es un punto muy importante. Todo ese dinero que se han robado y que ustedes hoy pues como testimonio nos traen cosas fehacientes, todo ese dinero que se ha robado no ha llegado a los hospitales, no ha llegado a los lugares de necesidad en el interior del país y ha provocado cosas, pero lo peor que nos podría pasar como guatemaltecos, no cabe duda, es que no llegue el dinero para que usted siga modificando eso, porque no estamos saciados los guatemaltecos, queremos que sigan destapándose todas esas ollas de grillos que se tengan que destapar, pero ¿cómo están los recursos? Porque si platicábamos un poquitito, al Tribunal Supremo Electoral en un momento le faltaron recursos y necesitamos que esté fortalecido, a la Corte Suprema de Justicia le faltaron recursos. ¿Cómo está el caso de ustedes? ¿Cómo están los recursos para seguir avanzando? Porque no queremos que se le acabe la gasolina. Sin duda hemos utilizado recursos de la comunidad internacional hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque al lograr que equipos del Ministerio Público y de CICIG trabajen en las mesas y avancen los casos, pues sin duda estamos apoyados con esos recursos
que tiene la Comisión Internacional contra la Impunidad. En el caso del Ministerio Público, yo esperaría que, ojalá, en el presupuesto del año entrante se incluyan las cantidades necesarias para fortalecer al Ministerio Público, porque el gran reto, no solo para el Ministerio Público, para el país en general, e incluso para la misma Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es fortalecer al Ministerio Público. Ese es el gran reto. Las personas somos transitorias en los puestos y tenemos la obligación de dejar instituciones fortalecidas que puedan trabajar con plena autonomía. Sin duda, la actitud es importante, la autonomía es fundamental, pero los recursos tienen que ayudar a ese fortalecimiento. Exactamente, por eso venía la pregunta, porque la verdad es que queremos ver que sí se le van a dar los recursos, pero el presupuesto está planeado. O sea, ¿cómo quedó esa porción económica para ustedes? ¿Quedó corta, es suficiente? ¿Les quedó muy corta y van a pedir más? ¿Cómo estamos en eso antes de salir al corte? Realmente estamos mal, porque el presupuesto del Ministerio Público está en 1.000 millones de quetzales, pero la nómina es de 1.100 millones de quetzales. Solo ahí nos podemos dar cuenta del desfase que hay. Ya recibimos una nota del Ministerio de Finanzas Públicas que nos indica que el presupuesto para el año entrante será otra vez de 1.000 millones de quetzales. Entonces nos damos cuenta que no hay voluntad política para fortalecer al Ministerio Público. De los 338 municipios que tiene el país, hay presencia del Ministerio Público únicamente en 33 municipios. Quiere decir que el resto del país, un 80%, no tiene acceso a la puerta de entrada a la justicia, que es el Ministerio Público. Eso vamos a seguir conversando al regresar de la pausa comercial, esa ayuda de países donantes que para algunas personas puede convertirse en injerencia. Vamos a preguntarle a la fiscal sobre eso y por supuesto si se siente ella acompañada de igual manera por los nacionales. Vamos a regresar después de una pausa. Quédese con nosotros. Continuamos y retomamos el tema del financiamiento. Hay quienes consideran que recibir fondos del extranjero y esta ayuda podría ser un poco problemático, porque podrían meterse, digamos, en la ley de Guatemala. ¿Su opinión? Yo opino que en lo que al Ministerio Público corresponde, la autonomía y la independencia es real. Creo que lo estamos demostrando con los casos en los que se está interviniendo. Y esa independencia es para personas nacionales y también en relación a internacionales. La cooperación es respetuosa, es guiada por lo que yo propongo, es decir, yo llevo la agenda y doy mis prioridades a los cooperantes y ellos se ajustan a esas necesidades. Y en el caso de CICIG estamos trabajando coordinadamente, haciendo buen uso de los fondos de los cooperantes que llegan directamente a CICIG y que al final van a dejar un Ministerio Público fortalecido. De eso yo estoy absolutamente convencida. Y es que es necesario que esté fortalecido, porque, por ejemplo, luego de accionar en contra del Ministerio Público y que se evidenciaran los delitos de 3 diputados del líder, el partido político guarda ahora silencio. El lunes el Ministerio Público y la CICIG presentaron solicitudes de antejuicio para 4 diputados del líder. Los congresistas arremetieron en contra de las investigaciones y dijeron eran basadas en chismes. Ayer se publicaron los videos en los que se evidencia cómo presionaron y negociaron con el ministro de Desarrollo Social para que otorgara plazas y proyectos. No, y aquí nosotros ponemos la empresa ahí y nos dividimos. No hay problema. Buscamos la postura de los diputados señalados, pero decidieron guardar silencio. En sus oficinas en el Congreso indicaron que se ausentaron por tener reuniones externas, además no respondieron las llamadas que realizamos. Mientras otros diputados del líder prefieren no hablar, pues aducen que el único que puede dar declaraciones es el secretario general y jefe de bancada Roberto Villate, quien hasta el momento no ha accedido a entrevistas y únicamente envía pronunciamientos por escrito por medio de su equipo de comunicación. Pero nada en relación con las acusaciones, más que los congresistas serían separados del partido, pero no expulsados. Mandabas de la dirigente, ahí atrás lleno todo el salón.
de niños desnutridos. Pobre Luciana. El partido líder se mantiene en hermetismo luego de los escándalos de corrupción de algunos miembros, a los cuales ha respaldado a interponer acciones en contra de la fiscal general y amparos para limitar las diligencias de los investigadores. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Jorge Hernández. Al parecer, de a poco los diputados del partido líder van cayendo por su propio peso y las bases del robusto Grupo Rojo se van socavando, erosionados por la misma corrupción que los acompaña. Así nos informa Miguel Salay, que preparó el siguiente informe. Luego del escándalo que puso en el ojo del huracán a varios diputados del partido líder, los señalados despotricaron contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Chismes fue la palabra que utilizaron para señalar los argumentos y pruebas que los entes investigadores publicaron luego que los ofendidos diputados rojos entablaran un antejuicio contra la fiscal general Telma Aldana. Al paso de las acciones, varios abogados, entre ellos constitucionalistas como Anabela Morfín, expresaron su preocupación por recursos que en primer lugar no prosperarán y que por otro lado son una burla al sistema de justicia del país. Son acciones que son inoperantes y que indudablemente van a ser declaradas improcedentes, pero creo que tienden a hacer un juego político. Pero en este caso en particular no encuentro una razón de ser del antejuicio en contra de la fiscal, porque ella está haciendo ni más ni menos que cumpliendo con la ley. El partido líder no solo se desacredita por sus hechos de corrupción, sino por actuar de facto contra la máxima autoridad del Ministerio Público. Para los analistas, los argumentos de inocencia terminaron cayéndose y ese partido pierde aún más credibilidad en cuanto a sus militantes. Indudablemente son golpes importantes que se está dando al partido líder, principalmente vinculando a algunos de sus diputados a estructuras de corrupción. Esto en medio de esta crisis política donde la gente está repudiando principalmente a este tipo de políticos, puede tener un efecto en el corto plazo en el apoyo electoral que el líder pueda tener el próximo momento electoral. A pesar que el partido líder ha anunciado la salida de varios diputados de sus filas por señalamientos de corrupción, no lo hace con aspirantes a reelección como Julia Maldonado, acusada de apropiarse de 3 millones de quetzales cuando fungió como directora del Consejo Nacional para la Juventud, CONJUVE. Por unas elecciones en paz, Miguel Salay. De hecho, el diputado del líder, Francisco Mérida, manifestó que aunque su nombre se menciona en el video, en el cual la diputada Mirza Arriaga asegura que él tiene una empresa que sacaría el trabajo de forma responsable, aclaró que no tiene ninguna relación. Es más, pide que lo investiguen. No, yo sí soy Francisco Mérida, no soy diputado por San Marcos, pero como le cuento yo como diputado, quiero nuevamente aclarar que absolutamente con este tema no tengo nada que ver. Diputado por San Marcos, no de Huehuetenango. 1, 2, les repito, me pongo completamente a disponibilidad de la CICIG y del MP para una investigación personal, porque el que nada debe, nada teme. Diputado, ¿usted tiene un hijo que es ingeniero? Sí, él es ingeniero, pero no de la construcción. Y bueno, viene el líder y reacciona y despotrica, decimos, contra usted y va en contra de usted, Telma Aldana. ¿Es la primera vez que le pasa esto en este mover de todas las cosas o sencillamente es algo más de lo mismo? Como fiscal general es primera vez que me sucede y son varias acciones. La primera de la que fui notificada es una exhibición personal de la bancada líder, donde se me acusa de estar violentando sus derechos individuales como la libertad. Yo estimo que la exhibición personal de la que han hecho uso es arbitraria y se está utilizando indebidamente una figura como la exhibición personal, que la ley indica que procede cuando una persona es privada de su libertad de manera ilegal o bien que está sufriendo vejámenes. Al consultar la ley es fácil determinar que la acción de exhibición personal deviene total y absolutamente improcedente, de tal manera que yo espero una resolución ajustada a derecho. Me dieron 12 horas para rendir informe, de tal manera que entre todo el trabajo que tengo también tengo que estar preparando mi defensa para estos casos.
El día de ayer también fui notificada de un antejuicio que se presenta por diputados del líder. El antejuicio se refiere a los allanamientos que efectuamos en las instalaciones del Congreso de la República. Sin embargo, estos allanamientos fueron autorizados por juez competente. Y aquí quisiera comentarles lo siguiente: cuando son entidades públicas, instituciones del Estado, el Ministerio Público puede llegar con quien dirija la institución y decirle que queremos hacer un allanamiento. Y con la autorización de la autoridad máxima de la entidad, se puede proceder a hacer el allanamiento sin necesidad de autorización judicial. No obstante, hemos decidido pedir autorización al juez para que el juez analice los argumentos que se le están dando para que indique si procede o no el allanamiento. De tal manera que los dos allanamientos que efectuamos, ambos tienen autorización judicial. Se suscribieron las actas con personal de recursos humanos del Congreso de la República, todo se secuestró con cadena de custodia, se están elaborando los inventarios para luego proceder al análisis y a la investigación de toda la documentación que hemos secuestrado. De tal manera que ilegalidad no puede haber en la medida en que yo lo único que estoy haciendo es cumpliendo con mi obligación constitucional y en plena observancia de las leyes del país. Para concluir de alguna manera, licenciada, teniendo la oportunidad de que usted está con nosotros, ¿cuál es su postura en este momento ante todo lo que estamos viendo? De alguna manera ataques por realizar lo que dice usted, su labor, y también algunas carencias, algunos apoyos que por ahí hacen falta. ¿Se siente acompañada? Su postura para la población guatemalteca. Yo sé que es una tarea difícil, sé que hay muchas personas inconformes con lo que estamos haciendo, pero también estoy convencida de que cada uno de los casos que estamos investigando y que han salido a conocimiento de los diferentes órganos jurisdiccionales no están basados en chismes, están absolutamente documentados, basados en un material probatorio preliminar que con certeza nos permite pensar en una sentencia condenatoria en el momento procesal oportuno. Y le decimos una cosa, ojalá hayan más inconformes, porque si hay un mensaje que la ciudadanía quiere llevarle a todas las personas es que aquí no hay intocables. Gracias por hacer lo que está haciendo y bueno, que todo aquí se pueda seguir haciendo. ¿Vienen más casos? De verdad que sí, los demás casos se pueden haber. Efectivamente, vienen más casos. Vamos a estar entonces atentos, por supuesto, y por supuesto informándole a usted de lo que pueda suceder. Agradecemos la presencia de la fiscal general. Gracias por estar con nosotros y a usted lo invitamos a que continúe nuestra señal. Hay más.